Continuamos con la serie Sembrando los valores de la casa. Yo inicié con el valor de la honra y es necesario asentar este valor. El pasaje en Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 15, fue la base para este mensaje. Si lo pueden colocar acá. Primera de Pedro 2:15. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 15. El que me conoce sabe que a mí no me gusta nada de eso, pero igualito. Aquí estamos sirviendo al Señor. Porque esta es la voluntad de Dios, que haciendo bien, hagáis callar la ignorancia de los hombres insensatos. ¿Cómo hacemos callar la ignorancia? Haciendo el bien. ¿Cómo vas a hacer callar la ignorancia de alguien? Haciendo el bien. Como libres, pero no con los que tienen libertad como pretexto para hacer lo malo, sino como siervos de Dios. Y leíamos, honrad a todos, y hablamos o profundizamos en el tema de la honra a todos, la honra general al prójimo. La palabra dice honrad a todos, y hoy nos vamos a enfocar en el siguiente punto: amad a los hermanos, honrad a los hermanos, amad a los hermanos. Pero fíjese que hace un énfasis en esa honra al hermano, porque no solo se queda en ese respeto que la palabra nos habla con el prójimo, donde hay un amor que te inspira a respetar la condición de la persona. Yo quiero que podamos poner un resumen de la enseñanza o de la prédica anterior. Si está disponible allí, por favor, para colocarlo. Entendíamos el domingo que la honra es un amor que respeta y una palabra que edifica. Eso es lo que nosotros debemos tener con cada persona, con el prójimo. El siguiente, usted lo va a leer allí, yo lo leo acá. Por la palabra entendemos que la honra no es opcional, sino que es un mandato del reino. ¿Lo puede leer allí? El amor sin honra es sentimentalismo. La honra sin amor es una formalidad vacía. Vaya captando allí, porque esa fue toda la enseñanza de la primera parte. Dios no solo habla. Quiero que usted entienda, usted y yo entendamos que Dios no solo habla, sino que Él honra su palabra. Por eso dice, no volverá a mí vacía. Dios está honrando lo que Él dice. Dios está respetando lo que Él ha establecido, lo que Él ha dicho. Y recuerde que Él es justo, fiel, verdadero. Es el justo de los justos. Y Él mismo honra su palabra. Entonces, este estado de honra no es una debilidad. Este estado de respeto con todo el mundo no es una debilidad. Yo lo entendía que es una disciplina espiritual. Ya lo está leyendo allí. Que detiene la lengua antes de ofender a alguien. Que frena la ira, la rabia, el enojo, el momento de airarse antes de juzgar. Porque sí, afuera podemos tender a airarnos, a molestarnos por todo y querer juzgar, pero antes de eso, la honra, el respeto, nos permite que esa ira se aplaque y pueda haber, como hablamos al principio, una honra, un amor que respeta, pero que tiene una palabra que transforma, una palabra que edifica, no un insulto, no una palabra de muerte, sino una palabra que edifica. Y finalmente eleva ese respeto, eleva la mirada para ver al resto de las personas, el ser redimidas, o para ver en la persona ser redimida por Cristo. Así como usted un día fue redimido por Él. Así como yo un día fui redimido por Él. Yo necesito ver en el resto de las personas esa oportunidad. Amén. Entonces, el prójimo necesita tu honra. El prójimo merece tu honra.
el prójimo anhela esa honra. Pero hoy, porque muchas veces se nos hace fácil, dentro de la iglesia, encaminarnos a amar al prójimo. Porque venimos de ese lugar, venimos de situaciones difíciles, venimos de simplemente rechazar el evangelio, venimos de rechazar a los evangélicos, venimos de rechazar cualquier tipo de relación con Dios. Usted puede venir de muchas áreas o venir herido de otro lugar. Entonces entendemos y sabemos cuál es la necesidad que hay allá afuera y nos conectamos con esa honra. Y si usted no conectó, creo que este pasaje lo invita a eso, a conectar con esa honra al prójimo. Pero hay algo entonces que nos pasa aquí dentro de la casa, que es que empezamos en una guerra con el hermano. Empezamos en una disputa con el hermano. Empezamos en un conflicto con el hermano. Empezamos en un conflicto con el grupo de oración, con el grupo de alabanza, con el grupo de intercesión, con el grupo de tal o cual, donde estemos, todo empezamos a verlo mal. Y hoy, el Señor nos dice en su palabra, no solo esa honra de respeto o ese amor que respeta, porque no se engañe. Usted no puede salir a la calle y decirle a alguien te amo si usted no lo conoce. El amor es muy, muy, muy extenso. O sea, la palabra amor no es simplemente un sentimentalismo como lo dice allí. Cuando hay respeto, ese sentimiento se acentúa. Esa posición se acentúa. Pero cuando usted conoce a alguien, cuando usted empieza a armar una confianza, ese amor se profundiza. Entonces no es que no sea amor, sino que el amor ahora fraternal que habla la palabra en la iglesia es ese amor que se entrelaza, ese amor que se profundiza, ese amor que trae una amistad, que trae un compromiso, que trae un día a día. Y es entender en qué lugar estamos nosotros. Estamos del mismo lado, estamos en la misma batalla, estamos en el mismo ejército, estamos en la misma situación de fe. Cada quien con sus luchas, cada quien con sus batallas, cada quien con sus problemas, pero estamos en la misma situación de fe. Y eso tiene que despertar en nosotros el deseo, Señor, ayúdame a que ese amor fraternal, como dice tu palabra, crezca en mí. Amén. Y antes de que crezca, nazca. Que si no nace, no crece. Y si no está el deseo, no nace. Y el deseo viene por el oír la palabra. El deseo viene por el oír la palabra. El deseo no es algo superficial. Viene por ese oír. El oír. Aunque usted no vea a Dios, usted tiene su palabra. Usted tiene las escrituras. Usted tiene una relación con Él. Así tengas un día o 1000 en la iglesia, tú puedes tener una relación con Dios y puedes escuchar la voz de Dios en tu oración, puedes sentir su presencia, y la escritura establece la voluntad del Padre, quedó establecido allí, quedó plasmado allí, para nosotros tener una comparación de dónde agarrarnos, de dónde caminar, de dónde asirnos, y ese deseo nace, iglesia. Amén. Yo quiero que usted y yo veamos 2 ejemplos hoy. Acompáñeme al libro de Hechos, capítulo 9. Voy a leer desde el versículo 3. Le voy a leer bastante porque es necesario que usted lea las escrituras. Porque en ese escudriñar es donde usted saca los detalles de lo que Dios está diciendo, de lo que Dios quiere hacer. Hechos 9:3, quiero leer un poco la magistral transformación de Pablo, del apóstol Pablo, que pasa de ser Saulo, el perseguidor de la iglesia, a Pablo, el predicador de Cristo, de la gracia, el apóstol de los apóstoles.
Mas yendo por el camino, dice que aconteció, al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor. Él había pedido carta para ir a Damasco a apresar y a llegar a donde tuviera que llegar para castigar a los que estaban predicando de Jesucristo. Y tenía cartas en la mano para apresar a esa gente. Pero en el camino le rodeó un resplandor de luz del cielo y cayendo en tierra oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y él dice: ¿quién eres, Señor? Yo soy Jesús, a quien tú persigues. Yo soy Jesús a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Imagínese la tela queriendo coser la aguja. Imagínese la tela luchando contra la aguja. No vas a poder. Siempre vas a salir herido. Estás luchando contra mí, dice Jesús. Estás luchando contra la voluntad de Dios. Estás creyendo en algo que es correcto para ti, pero es incorrecto para mi Padre. Él, temblando y temeroso, le dice: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo: levántate y entra en la ciudad y se te dirá lo que debes hacer. Los hombres que iban con Saulo se pararon atónitos, oyendo a la verdad la voz, pero no vieron a nadie. O sea, había testigos en ese lugar que iban con Saulo y escucharon esa voz. O sea, no fue un invento de él, no fue un momento de éxtasis donde solo él en su mente lo escuchó. Una voz audible, una voz palpable en ese lugar. Y yo quiero que usted entienda, yo no voy a cuestionar nunca cómo Dios le habla a usted. Yo no sé si es verdad o es mentira, si Dios le está hablando. Yo no puedo tener una máquina de un detector de mentira. A ver, no, el Señor me dijo, pastor, o mi transformación fue así. O sea, yo voy a tender a creerle. Y espero en Dios que sea una realidad, que en verdad Dios le habló y usted tuvo un encuentro personal. Es la primera posición que debemos tener con un hermano. Es la primera posición que debemos tener en casa. Entender que Dios puede hacer algo con la persona más difícil, con la persona más compleja, más complicada, más enrollada. Estamos hablando de Saulo, el hombre que perseguía a la iglesia, que permitió la muerte, que vio la muerte de cristianos, que autorizó eso por predicar de Cristo. El perseguidor de la iglesia. Y Dios va a tener un trato especial con cada uno. Entonces, no se trata de poner en tela de juicio lo que Dios puede hacer con alguien. Porque sea la persona más abominable en esta tierra, la que a usted le parezca más insolente, la más imposible, para Dios es posible. Entonces yo no me paro a cuestionar cómo Dios lo trajo a este lugar. Si no espero ahora lo que hace Pablo, ¿qué hago, Señor? Cuando escuches esa voz en tu corazón, dile: Señor, ¿qué hago? Yo no estoy diciendo que usted sea la persona más difícil o abominable, sino simplemente que es un ser humano que está esperando escuchar la dirección de Dios. Y escúcheme, Dios quiere hablar. Dios quiere que tú lo escuches. Y el decirle a él: Señor, ¿qué quieres que haga? Empieza Dios a dirigirlo. Te vas a ir a la ciudad, te vas a ir a este lugar, vas a llegar, levántate y ve a la calle
que se llama derecha. ¿Se acuerda lo que le dije del GPS ese mismo domingo? Que no había GPS en ese momento, pero el Espíritu Santo, Dios, te va a dar las indicaciones exactas. ¿Por qué? Porque Dios, cuando habla, establece. Dios cuando habla, establece. Entonces, si hay dudas, vaya a la palabra. Si hay dudas en el corazón de lo que Dios te está diciendo, vaya a la palabra. Porque puede que no sea la voz de Dios. Y tú tienes entonces que compararlo con la palabra, porque hay dudas en ti. Porque no está ese conocimiento de esa parte. ¿Sí me entiende? Usted no se sabe toda la palabra, usted no tiene toda la palabra explícita en su mente, aunque puede estar grabada en el subconsciente porque la ha leído muchas veces. Pero es un momento donde usted tiene que realmente meditar, analizar. Y es lo que hace Pablo. Ahora, cuando llega, él le dice, allá te va a recibir alguien. Y fíjese, en Damasco había un discípulo llamado Ananías, a quien el Señor dijo en visión, Ananías, heme aquí, Señor, levántate y ve a la calle que se llama derecha y busca en casa de Judas a uno llamado Saulo de Tarso, porque he aquí él ora y ha visto en visión a un varón llamado Ananías, o sea, el mismo Ananías, que entra y le pone las manos encima para que recobre la vista. Claro, él quedó ciego, en ese encuentro con Jesús él quedó ciego. Tuvo 3 días ciego, no podía ver, o estaba ciego en ese momento. Pero Dios le estaba hablando de que iba a ir alguien a orar con él, llamado Ananías. Y a la par el Espíritu le habla a Ananías y le dice, Ananías, muévete hasta allá. Y le da la ubicación GPS, en la calle tal, en la casa tal, con el nombre tal, a esta persona, porque yo tengo con él un propósito. Y fíjese, Ananías primero se sorprende y le dice, Señor, he oído mucho acerca de este hombre, Saulo de Tarso. ¿Cuántos males ha hecho a tus santos en Jerusalén? Y aún aquí tiene autoridad de los principales sacerdotes para prender a todos, o sea, para atrapar a todos los que invocan tu nombre. Ananías hablando con Dios y en el nombre de Jesús. Y el Señor le dice, ve, porque instrumento escogido es este. Claro, Dios le habla a Ananías, porque Ananías sabía a quién se tenía que enfrentar, a quién tenía que predicarle, a quién tenía que hablarle. Y Ananías no estaba cuestionando a Dios, estaba cuestionando el testimonio de este hombre o la veracidad de la transformación de este hombre, porque él dice, o sea, él vino a aprender, a poner preso, a quizás llegar a tener que asesinar al que esté predicando de Jesucristo. Y voy a ir yo entonces a la boca del lobo. Anda, porque yo tengo un propósito con él. Iglesia, no sabes el propósito o el plan que Dios tiene con tu hermano. Estoy hablando de un hombre que recibió a Cristo en medio de su peor momento como persona, perseguidor de la iglesia. Mire, no estaba robando, no estaba traficando, no estaba en adulterio, estaba persiguiendo, o sea, estaba haciendo el plan de anticristo. ¿Usted me entiende? Estaba blasfemando, o sea, estaba yendo contra el Espíritu Santo. Y el mismo Dios le dice a Ananías, yo tengo un plan con él, un propósito con él, así que anda y ora. Ananías honra esa conversación con Dios y se va al lugar. Lo he escogido, para llevar mi presencia a los gentiles, a los reyes y a los hijos de Israel. Fue Ananías y entró en la casa. Poniendo sobre él las manos, dijo, hermano Saulo, el Señor Jesús, Ananías no oculta,
¿En nombre de quién vienes? Ananías no disfrazó. Bueno, yo voy a orar por Saulo, pero no menciono a Cristo ahí para que, tú sabes, mi confianza está en Dios, mi confianza está en ti, Señor, mi confianza está en ti, Señor, pero yo me voy a cuidar. No, Ananías dice, vengo en el nombre de Jesús, el nombre que realmente hace temblar las tinieblas, es el nombre de Cristo, el nombre que realmente le habla a tu problema, le habla a la situación, le habla a la enfermedad, le habla a la crisis, le habla a la dificultad, le habla a las maldiciones, le habla a cualquier altivez, orgullo o mala intención de una persona. Es el nombre de Jesús. Ananías se para con Saulo y le dice, el Señor Jesús, que se te apareció en el camino por donde venías, me ha enviado para que recibas la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Y al momento, escúchalo, al momento le cayeron de los ojos como escamas, o sea, fueron abiertos sus ojos, y recibió al instante la vista y levantándose fue bautizado. Cuando tomó aliento, recobró fuerzas, estuvo Saulo por algunos días con los discípulos que estaban en Damasco. Yo voy a ver la respuesta que tiene esa persona que me dice, Dios me habló. Dios, en sueño, en visión, en intimidad, en mi oración, me habló. Yo te puedo creer, pero Saulo dejó de ser Saulo y el mismo día empezó a predicar y hablar de quién era el real sanador, libertador, el que podía cambiar una vida como la de él para bien y para siempre. Amén. Entonces, como hermano, yo honro la transformación, honro el encuentro, honro la relación que tú puedes tener con Dios. Pero los frutos van a hablar. Los frutos van a hablar. Es más, Dios a tu corazón te va a permitir saber en el momento necesario si alguien está siendo sincero o no. Pero es porque tú no te has parado a juzgar, sino simplemente a honrar, a respetar. Señor, tú lo puedes hacer. Tú lo puedes hacer. O sea, empezamos a ver en cada hermano la oportunidad de Dios sacar la mejor versión de esa persona. ¿Sabe, iglesia? Cuando yo llegué acá, de haber recibido ese llamado a pastorear la casa, desde ese primer domingo, que no me paraba en un púlpito a hablar, que no tenía ningún formato o algo preparado, o algo para preparar, que no tenía un estudio previo, pero hubo un liderazgo en esta casa que honró la transformación íntima que pasó en Aquiles Salón con Dios. Muchos de ese liderazgo están hoy todavía. Y eso fue una conexión. Cuando tú honras a tu hermano, tú permites que el llamado de esa persona conecte en su relación con Dios. Le decía domingos atrás que cuando tú honras al prójimo, tú te conectas con el llamado de esa persona.
Ahora, cuando tú honras a tu hermano, tú permites que tu hermano conecte con el llamado que Dios le ha hecho. ¿Sí me entiendes? Mire, Dios me había hecho un llamado, pero yo era rebelde. Pastores por acá, apóstoles por acá, profetas. Yo acompañaba a mi mamá. Venía domingos eventuales, pero cuando venía me pescaban. Dios te dice. Y yo, bueno, pero se lo dijo a usted, y no. Ajá. A mí no me lo ha dicho. Y yo no lo creía. Y yo decía, pero es que yo no. Mi mamá estaba convencida. Y yo creo que por eso me impulsaba a que la acompañara siempre. Pero esa honra que muchos del liderazgo no cuestionaron el si Aquiles realmente tuvo un encuentro con Cristo en el camino. Yo no perseguía a la iglesia. Yo nací y crecí en el hogar cristiano. Crecí con un temor a Dios, con una convicción. Mi mamá era cristocéntrica. O sea, ser cristocéntrico es adorar a Jesucristo, entender a Jesús como la manifestación más gloriosa de la gracia de Dios y respetar y valorar el resto de la creación. Llámese santos, llámese ángeles, llámese como se llame, entendiendo que cada quien tiene un plan y un propósito, pero Jesús es el centro. Entonces, yo nací en un hogar cristiano, yo no perseguía a la iglesia, ni fui fundamentado en burlarme o en manipular a la gente en la iglesia, nunca. Pero mi vida no hablaba de ser un hombre cristiano, porque me gustaba la rumba, me gustaba el andar por la calle. No tuve mayores vicios, que pude haber quedado atrapado en algún vicio aún peor que el alcohol, pero gracias a Dios, en medio de esa convicción, hubo una transformación radical en Aquiles Salón. Y el parte del liderazgo honró. ¿Por qué digo parte? O sea, no voy a poner una exclusiva de quiénes sí o quiénes no. Pero me llamó la atención un día que yo predicaba acá hace muchos años y el Espíritu me ponía en mis labios algo que yo no entendía en el momento. Yo le decía a la iglesia, no puede ser que usted estaba orando por Aquiles, por mí, para que me convirtiera, para que llegara al Evangelio, para que fuera transformado por Jesús. Pero cuando me ve entonces en el altar, le diga a Dios, Señor, pero era que lo transformara, era que se convirtiera, no que viniera a pastorear la casa. ¿Sabe? Y yo lo expreso, pero no lo digo hacia alguien específico. Yo simplemente lo dije a la casa, a la iglesia. Y después que salgo del altar digo, Señor, ¿qué me pusiste a decir? Habían corazones que se resistían a honrar lo que Dios quiere hacer contigo, lo que Dios quiere hacer con tu hermano. Estamos en el mismo bando, en la misma batalla, somos el mismo clan. Ojo, no se me ponga rebelde ni se me ponga. Estamos en el mismo ejército. Vamos a darle el lugar que es. Estamos en el mismo ejército. Entonces, honrar a tu hermano va a permitir que tu hermano conecte con el llamado, con el propósito que Dios tiene para él. Amén. Quédese con esa frase. Sigo. Más adelante el pasaje dice, enseguida predicaba Cristo en las sinagogas, diciendo que este era el Hijo de Dios. O sea, primero que estaba buscando el que mencionara a Jesús, mira, tú vas preso y vas para juicio. Ahora se transforma y enseguida dice, Jesús, Hijo de Dios.
Y todos los que lo oían estaban atónitos y decían: ¿no es este el que asolaba en Jerusalén a los que invocaban este nombre? Y a eso vino acá, o sea, él vino para acá, para ponerlos presos ante los sacerdotes, pero Saulo más se esforzaba. Entonces, tú, hermano, ahora no te vas a parar en si alguien me honra o no, porque entonces lo agarra de excusa. Pero es que no me honra. No, esa iglesia no es santa porque no me honra. O yo no voy este domingo porque es que no honra. O no hago tal cosa porque no me honra. Y entonces usted va a esperar la honra nada más para hacer algo. Mire, Saulo no estaba viendo quién le estaba creyendo, quién no le creía, de que él había tenido encuentro con Jesús, de que su ceguera, su sanidad, de que su milagro fue en las manos de Cristo cuando él lo creyó. Y simplemente, ¿qué hace? Se esfuerza más. Ahora tú, hermano, esfuérzate más. Si alguien dice: no, pero es que yo no veo tus frutos, esfuérzate más. No, pero es que yo no entiendo qué Dios puede hacer con él, esfuérzate más. No prestes tu oído a la crítica o a la murmuración. Esfuérzate más por servir a Dios, por hacer lo bueno, lo justo. ¿Cómo se callan las bocas? Haciendo lo correcto, sin ofensa. Yo no quiero callarle la boca a usted. Lo que quiere bajar es el volumen de la crítica, murmuración. Si son inventos, bueno, que sigan siendo inventos. Si son verdades, Señor, ayúdame a cambiar esa verdad. Ayúdame a que esa verdad, que de alguna manera me está doliendo, me está pesando, sea distinta, que transforme mi vida de maldición a bendición. Amén. ¿Qué hizo Saulo? O ahora Pablo se esforzó más se esforzaba y confundía a los judíos que moraban en Damasco, demostrando que Jesús era el Cristo. Cuando llegó a Jerusalén trataba, yo no lo coloqué porque es largo, pero entonces los judíos se confundían y decían: bueno, pero realmente la gente está creyendo, se le está predicando de Cristo y la gente se está convirtiendo, está haciendo un fruto. Pero no, es que hizo mucho daño, hay que matarlo, hay que matarlo. Los judíos decían que había que matarlo, y Saulo o Pablo se entera y se va de la ciudad. Estaba todo sitiado, pero él se va. El Señor permite que salga. Ahora, cuando Pablo, entramos en este punto, llega, me pierdo aquí entonces, más se esforzaba, confundió a los judíos que moraban en Damasco, demostrando que Jesús era el Cristo, trataba de juntarse con los discípulos. Cuando Pablo llega a Jerusalén, aquí leo, trata de juntarse con los discípulos, pero todos le tenían miedo, no creyendo que fuese discípulo. Todos le tenían miedo. Yo nunca sentí que la iglesia me tuviera miedo, pero sí que podía haber un escepticismo, podía haber una posición de que no. Y el problema cuando se cierra usted por escepticismo o por miedo, no recibe la bendición, no recibe la promesa, no recibe la palabra, no recibe el consejo, no recibe nada. Lo que va a recibir es dinero, ahí sí extiende la mano, pero del resto, pero el dinero no cambia a nadie. El dinero no cambia a nadie, el dinero no hace un milagro contigo. El dinero lo que va es a potenciar quién tú eres. Entonces, ¿quién eres? Porque si eres una persona con valores, con principios, el dinero va a potenciar esos valores y esos principios en Dios. Por el contrario, si eres orgulloso, prepotente, malos hábitos, el dinero va a potenciar eso. Entonces, ¿qué pasa? No le creían. No le creían. Oye, no le creo. Y está bien. O sea, no voy a criticar a todo el mundo, decir a los judíos, o sea, habían sufrido demasiado y dicen: no, es que no le puedo creer, no veo de dónde, cómo se transformó así. Pero sale una persona
un hombre, Bernabé, que lo toma, lo trae a los apóstoles y les contó cómo Saulo había visto en el camino al Señor, el cual le había hablado Jesús, y cómo en Damasco había hablado valerosamente en el nombre de Jesús. Y estaba con ellos en Jerusalén, y entraba y salía, y hablaba con denuedo en el nombre de Jesús. Disputaba con los griegos, y estos procuraban matarlo. Entonces, cuando este hombre predicaba en las iglesias, había paz. Y esa paz, se extendió por Judea, por Galilea, por Samaria, y eran edificadas las casas. Gracias a esta predicación, aparece otro hermano. Ya no solo el que honra el primer amor, porque eso que usted vio ahorita es el primer amor, el cual no se debe apagar en nosotros. El primer amor que sintió Pablo era algo inexplicable, que él necesitaba predicar de Jesús, que él necesitaba hablar de quién cambió su vida. Y ese primer amor tiene que permanecer en nosotros, vigente. No es que usted no va a tener otras conversaciones, no es que usted no va a hablar de más nada, no. Olvídese de eso, porque se va a volver un fastidioso, un radio incómodo. Pero que en el momento exacto, en el momento perfecto, usted esté claro y deje claro de quién es su Señor y Salvador. Amén. ¿Quién es mi Señor y mi Salvador? Jesucristo. Él me salvó a mí. Lo puede hacer contigo. Bernabé se levanta. Y yo escudriñaba, ¿quién es Bernabé? Bernabé era un hombre de familia. Dice la palabra que era lleno del Espíritu Santo. Un hombre de oración. Un hombre que seguía los pasos de Cristo. Y este se levanta como hermano, no a juzgar de buenas a primeras. Es que no, eso no puede ser. Sino que empieza a escudriñar, empieza a buscar, empieza a averiguar sobre Pablo. ¿Qué hizo Pablo? ¿De dónde viene? ¿Qué estaba haciendo allá en Damasco? ¿Qué pasó en Damasco? ¿Qué acontecía en las iglesias? Y Bernabé, en medio de esa investigación, recoge información y ahora agarra a Pablo y lo lleva delante de los apóstoles, delante de las autoridades. Mire, este hombre manifiesta. Él no dice, yo vi cuando Jesús le habló. Yo no estoy con usted ahí cuando usted está arrodillado en su casa o parado en la mesa o sentado en el piso y Dios le habla. Yo simplemente voy a decir, él dice que tuvo un encuentro con Cristo. Bernabé dice, él tuvo o habla de tener un encuentro con Jesús que cambió su vida. Pero no solo se quedó allí, sino que empezó a llevar esa vida a otros. Y no se quedó en una reunión pequeña, sino que empezó a cada iglesia tocar. Y este testimonio de una persona con un llamado claro, con una posición firme, acentúa, escúchalo, acentúa el plan que Dios tenía con Pablo de llevar este evangelio, como lo leímos al principio, a los gentiles, a los reyes y a los judíos. A los gentiles, a todo el mundo. A los reyes, a las autoridades, a los principales, a los que están en eminencia, y al mismo pueblo, que muchas veces dicen conocer a Dios, pero Cristo no está sentado en el corazón. Ese era el trabajo que Pablo iba a hacer. Y la honra de Bernabé, el respeto de Bernabé de indagar, buscar, no simplemente juzgar de una vez, sino pararse a decir, ¿qué hizo? ¿Qué hizo Jesús con él? Porque lo que Jesús hace contigo, iglesia, mire, se va a notar. Se va a notar. Eso nadie lo va a poder ocultar.
Entonces no lo ocultes tú. Yo no necesito ocultar eso. Yo le doy gracias a Dios por lo que ha hecho conmigo y lo que va a seguir haciendo, porque es que no es que estoy ya redimido y sentado a la siguiente diestra de Jesús. Está Jesús y después estoy yo. No estoy diciendo eso. Es un trabajo que día a día va a seguir haciendo con nosotros. Pero esa posición, Bernabé la escudriñó y la expuso entonces. Este hombre tiene frutos. Eso, iglesia, permitió que Pablo, al conectar con su llamado delante de Dios, no se retrasara la predicación de este evangelio. ¿Usted entendió cómo Juan fue tratado para los gentiles? No llames a lo que yo he bendecido inmundo. Así le dijo a Pedro: no llames a lo que yo bendigo inmundo. Pero con Pablo era un trato de no solo tener a todos por igual bajo la voluntad de Dios, bajo la gracia, sino que el nombre de Jesús fuera llevado a los principales, a cualquier persona, a los que estaban en eminencia y aún al pueblo escogido que no reconocía a Cristo. Si Bernabé no hace esa honra, esa obra se retrasa, porque Pablo no hubiera sido reconocido por los apóstoles. Y vaya usted entonces a ver qué tiempo se hubiera retrasado todo lo que hoy tenemos, que quedó escrito. Usted está entendiendo cómo puede usted entonces permitir que el llamado de su hermano se potencie, se establezca, permanezca y se extienda. Con usted simplemente honrar, no juzgar de buenas a primeras, sino con respeto. Usted ve los frutos, da testimonio de eso, porque de eso se trata. No que estemos chismeando, sino que podamos bendecirnos el uno al otro, iglesia. Mire, eso va a transformar la relación en el área que estemos sirviendo, en el lugar que estemos sirviendo, porque estás viendo que tu honra es el puente entre la derrota de ese hermano o el cumplimiento de su llamado. Ay, Señor. ¿Su salvación depende de mí, pastor? No. La victoria tuya y mía depende de lo que hizo Pablo. Esforzarse. Usted no se va a esforzar porque lo honre. Usted se va a esforzar por hacer la voluntad de Dios. Le repito, usted no se va a esforzar porque lo honre. No, pero es que no me honra, tienes que honrarme. No tergiverse lo que se está hablando hoy. Usted se esfuerza porque sus frutos sean los frutos del Espíritu Santo. Amén. Amor, paz, son los frutos. No es solo los gritos ni el picoteo. Esa no es lo que realmente es la visitación del Espíritu Santo en una persona. Porque usted puede hablar en lenguas y reprender en ese momento y después salir de allí y seguir siendo un rencoroso, un avaricioso, un lengua viperina, un inventador o inventadora. Esos no son frutos del Espíritu Santo. Usted lo que hizo fue un show. ¿Sí me entiende? Y no estoy en contra de que usted hable en lengua, de que le caiga en el momento X o Y, de que pase lo que tenga que pasar, que Dios haga como quiere hacer. Pero se va a quedar en show o en espectáculo si realmente los frutos no están en mí. Entonces yo tengo que esforzarme porque esos frutos se manifiesten. Amén. Y honrar ahora lo que Dios puede hacer. Iglesia, yo honro, yo veo en usted el potencial de lo que Dios puede, quiere y va a hacer. La mejor versión de este hombre, la mejor versión de esta mujer, la mejor versión de este niño. Amén.
para cerrar. Jesús está en este pasaje. Búsquelo conmigo. Juan 8. Jesús fue al monte de los olivos y por la mañana volvió al templo y todo el pueblo vino a él. Y sentado él les enseñaba. Entonces los escribas, los fariseos, le trajeron una mujer sorprendida en adulterio. Qué interesante que mi Señor Jesús, primero orando, apartándose para escuchar la voz de Dios, e inmediatamente venir a la gente a hablar, a predicar, a mostrar el evangelio de amor y justicia, que quiere tocar la vida de cada persona. Y los fariseos pendientes de quién fallaba. Yo no quiero una iglesia fariseica. Quiero gente que esté como Jesús, pendiente de hablar la palabra de Dios. Amén. Mire, no se trata de no estar apercibidos. Nunca he dicho eso. Pero los fariseos eran cazadores. Cazadores. Usted no salió con el evangelio en el corazón, con Cristo en el corazón, para cazar gente por aquí y por allá. ¿Qué está haciendo? ¿Qué está haciendo? Pan, ¿sabe lo que es el cazador? ¿Salió a la paría alguna vez? Yo salí a la paría. ¿Tú sí, Belki? Ahora, viendo Belki. Cuando usted lamparea, usted deja ciego al venado con la lámpara de un buen foco, y en lo que él queda atónito, viendo la luz, buscando la luz, esperando que la luz sea ese camino, ese lugar, está el cazador atrás. ¡Pum! Yo no quiero fariseos. Yo no quiero ser un fariseo. O sea, no podemos estar pendientes de qué hizo mi hermano para... ¡Pum! Jesús predicando y los fariseos le traen esto, pero claro, ellos tenían una doble intención. No solo pescar a su hermana, a la mujer, a la persona en el adulterio, en la situación, en la condición, en el error, en el pecado, sino también hacer caer a Jesús. Y la traen y le dicen: maestro, maestro. Estos hombres no honraban a Jesús, pero en ese momento quieren endulzar los oídos. Hay gente que te va a querer endulzar: maestro, maestro, papá, mami. Esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo de adulterio, y en la ley nos mandó Moisés a apedrear a tales mujeres. ¿Tú qué dices? Mas esto, dice la palabra, decían tentándole para poder acusarle. Busqué el contexto histórico, y la ley judía sobre el adulterio hablaba de que ambos, el hombre y la mujer, tenían que ser apedreados. Aquí empezó todo mal porque trajeron solo a la mujer. El hombre nadie sabe quién fue. Quizás estaba entre ellos y rapidito la soltó, y era el que tenía que lanzar la piedra. Ambos adúlteros debían morir. Mas en la práctica romana, que es en el tiempo donde están, los judíos no podían ejecutar a nadie. No podían ejecutar una sentencia como esa sin la autorización del gobernador del momento. Entonces, por esto los fariseos le dicen: ¿tú qué dices? Porque querían que, si Jesús la juzga por la ley judía, ok, se cumple mi primera meta. ¡Bum! Maté a mi hermano. Se acabó la plaga. Tu hermano no es una plaga. Iglesia,
estamos en el mismo reino. Tenemos luchas similares. Tenemos situaciones difíciles. Pero no se trata de que nos sentemos a juzgar para matar a alguien. El espíritu de Caín. Jesús les dice en el pasaje, porque ellos esperaban entonces que si Jesús la juzgaba y le decían apedréenla, entonces el gobierno romano tenía que venir en contra de él, porque tú no puedes, sin autorización del gobierno, aplicar una sentencia judíaca. Jesús, inclinado al suelo, escribía en tierra con el dedo, y como insistieron en preguntarle, se enderezó y les dijo: el que de vosotros esté sin pecado, sea el primero en arrojar la piedra contra ella. El que de ustedes esté sin pecado, sea el primero en salir a lamparear. Jesús se inclina en tierra, dando oportunidad a que esta mujer, al llegar allí, quizás hasta desnuda, porque fue agarrada en el lecho y fue traída a ese lugar, fue expuesta. Jesús, en su misericordia, está trayendo un momento de paz para esa persona, como lo va a hacer contigo, porque puedes haber cometido algún error, pero mi Señor Jesús quiere traer paz a tu vida. Mi Señor Jesús quiere traer reconciliación, restauración a tu vida. Y nosotros no salimos a lamparear, sino a pescar, a rescatar, a levantar, a restituir, a conducir a la gente a los pies del único, escúchame, a los pies del único que los puede perdonar, sanar y restituir. Jesús se tomó el tiempo y no hay un fragmento de la escritura que diga qué escribía allí. Conversaba con un hermano, él me comentaba algunas cosas, pero a mí me pareció interesante algo en mi corazón. ¿Qué hablaba Jesús de ese tiempo? Hay una ley que está por encima de todas. Amarás a Dios todo tu corazón, toda tu mente, todo tu espíritu. Pero hay una segunda: amarás a tu prójimo. Y usted está entendiendo que el prójimo es todo el mundo, cuanto más a tu hermano. Wow. Para después confrontarlo, el que esté libre. Yo no estoy diciendo que Jesús escribió eso, pero en mi corazón hay un sentir de que Él les expuso como quieres tratar a los demás, vas a ser tratado. Quieres que en el momento de tu falla, de tu error, de tu caída, de tu debilidad, ser juzgado, ser maltratado, ser expuesto, añadido a burla. ¿O quiere que con lazos de amor y justicia Dios te llame a arrepentimiento? Es lo que mi Señor Jesús hace. Le dice: levántate, hija. Ninguno de ellos puede condenarte. Ninguno tiene algo que decir, porque cada quien tiene una cuenta que rendir. Y la conecta en medio de esa señal de amor fraternal. Y le dice: no peques más. O sea, Jesús no conecta con el pecado de la mujer. Jesús no va a conectar o apañar tu pecado o el mío.
Jesús va a conectar con tu restauración, con tu restitución. Jesús está estableciendo allí no magnificar el pecado de la persona, sino la identidad de esa persona, para que el pecado mengue, para que la culpa se vaya. Levántate, hija, yo no te condeno. Vete y haz lo que te dé la gana. Vete y esfuérzate más. No peques más. Yo no puedo meterme en su casa. Usted no puede meterse en la vida de otra persona, ni siquiera de sus hijos que viven con usted. Es decirle, levántate, hijo. Y el que me amó a mí, el que me cambió a mí, te puede cambiar a ti. Te quiere cambiar a ti. Tu hermano necesita tu honra hoy, iglesia. ¿Cómo lo honro? Cuando mi hermano cae en pecado, no lo expongo públicamente, sino que corrijo con mansedumbre. Cuando alguien tiene un pasado difícil, no lo definas por esa historia, sino que celebra su transformación. Escúchame, Él va a rendir cuentas. Él va a rendir cuentas por tu celebración. Tú y yo debemos celebrarlo con gozo. Él va a rendir cuentas por esa transformación, ya sea para bien o para mal, ya sea por verdad, por sinceridad o por falsedad. Cuando un líder falla, ora por él, restáuralo con gracia, sin chisme, sin juicio, sin querer exponer, porque es que tienen que saberlo todos. La persona tendrá la oportunidad, lo he vivido, lo he visto, tendrá la oportunidad de levantarse, de decidir, de restaurar, de restituir con que tenga que hacerlo, con quien agravió. Pero eso va a ser natural, eso va a ser espontáneo, eso va a ser inspirado por Dios. Usted y yo orando, dando el consejo, dando el sostén de la palabra, el soporte de la palabra. Cuando un nuevo creyente llega a la casa, cógelo, intégralo. No lo juzgues por la inexperiencia de dónde vienes o para dónde vas o qué piensas. Intégrelo. Es la forma que pude definir de honrar a mi hermano en la iglesia, de honrar al creyente que está en el mismo ejército que yo estoy. Y esto no es algo de sentirse, sino se trata de mirar al otro como Cristo lo ve, la mejor versión. Cuando usted y yo entendemos eso, no nos va a costar tanto honrar a un nuevo creyente, honrar a alguien que haya fallado, honrar a la persona que está haciendo el trabajo, honrar a esa persona que venía de situaciones difíciles y que usted y yo decimos, pero es imposible que él cambie o que ella cambie. Cuando Dios decide, determina, mire, así tenga que hablarle y que todo el mundo escuche, lo va a hacer. Fíjense que muchos escucharon lo que Jesús le decía a Pablo, pero ellos no fueron los testigos. Un hombre, un hermano, como tú y como yo, al que Dios le habló en la intimidad, fue el testigo. Dios está esperando eso de nosotros. Ese amor fraternal, ese amor que va a permitir que el llamado que tiene mi hermano, Señor,
en el lugar que sea, el plan que tú tengas, desarróllalo con él, con ella. Mira, iglesia, ahí no cabe la envidia, ahí no cabe el egoísmo, ahí no cabe la competencia, sino que todos empezamos a caminar a la par, como un ejército. Y no solo con alguien al frente, con uno solo al frente, sino al lado, uno del otro. ¿Usted cree que los grandes pescadores, cuando sacan cantidades enormes en una red, no es una sola caña? En el mismo mar hacen un tren, y ese tren es uno al lado del otro, llevando, mire, el amor de Cristo se va a extender a esta ciudad, a este país, con una iglesia en amor fraternal el uno por el otro. Amén.